La gente no se cura con publicaciones. La gente no se cura con grados académicos. Las personas nos curamos con alternativas disponibles en el mercado. Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC, el podcast. Sean bienvenidos a este primer episodio de APEIC, el podcast. Un espacio que nace con el objetivo de divulgar diferentes temas relacionados con la investigación clínica de la mano de expertas y expertos en el gremio. Les habla Diego Alejandro y en este primer episodio empezaremos pisando fuerte. Tenemos el gusto de contar con la presencia de Miriam Serrano Andrade, con quien vamos a platicar un poco alrededor de la pregunta central: ¿qué es la investigación clínica? Pero antes de comenzar, déjenme les platico un poco acerca de la trayectoria de Miriam. Ella es química farmacéutica bióloga por la Facultad de Química de la UNAM, maestra en ciencias con especialidad en investigación clínica por la Escuela Superior de Medicina del IPN, diplomada en monitoreo de estudios clínicos y farmacología clínica por la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en Derecho Sanitario por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente estudia la licenciatura en Derecho en la Unitec y cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de investigación clínica, asuntos regulatorios y farmacovigilancia en la industria farmacéutica nacional, transnacional y CROs. También es coordinadora y profesora titular de la Cátedra de Legislación Farmacéutica impartida en la Facultad de Química de la UNAM y, por si fuera poco, también es la fundadora y actual directora de la Asociación de Profesionales Especialistas en la Investigación Clínica, APEIC. Sin duda alguna, una invitada de súper lujo para dar inicio con este gran proyecto. Miri, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Eres completamente bienvenida. Diego, muchas gracias. Estoy realmente emocionada de finalmente materializar esta idea que hemos traído en manos hace ya varios meses. Que finalmente lo veamos hecho una realidad es un día muy especial, así que estoy muy contenta. Sin duda alguna, Miri. Y pues bueno, primero lo primero. Vamos a definir, ¿qué es la investigación clínica? Muy bien, Diego. Pues bueno, más allá de ser la pasión de Miriam Serrano como profesional, como persona, pues la investigación clínica es una rama de las ciencias de la salud cuyo objetivo principal es poder demostrar que un nuevo medicamento, que un nuevo dispositivo médico realmente funciona. Y que no solamente funciona, sino que además es seguro. Dos conceptos que de manera general nos referimos como evidencia de eficacia y seguridad. Entonces, grosso modo, siempre asociamos la investigación clínica como una etapa de la investigación del desarrollo de nuevos insumos para la salud que se realiza en personas. Pero también a mí siempre me gusta un poco llamar la atención de que pues también tenemos medicamentos de uso veterinario. Y que en realidad nos tendríamos que referir a las fases de la investigación clínica como aquella etapa en donde el sujeto de investigación es la especie última que se piensa utilizar, en la que se piensa utilizar ese medicamento o dispositivo. Entonces lo comento porque no es raro escuchar que la investigación clínica es sinónimo de investigación en seres humanos. Claro. Y es así para el desarrollo de medicamentos de uso humano. Pero como concepto, la investigación clínica tendría que ser entendida como la última etapa de desarrollo de un medicamento, de un dispositivo en donde se evalúa la eficacia y seguridad en la especie que finalmente recibirá ese tratamiento. Vaya, un dato muy interesante ciertamente, porque creo que es muy poco conocido que, o al menos no se asocia tanto, que el término investigación clínica, sobre todo ahorita después de la pandemia y las pruebas con las vacunas, que también, ¿no?, los animales están involucrados en esta disciplina. Y oye, ¿cómo surge la investigación clínica? Es decir, debe haber alguna versión primitiva, pero ¿hay un punto en donde se dice aquí fue donde comenzó? ¿Cómo está eso? Muy bien, Diego. Pues mira, digamos que podría dividir esta respuesta en dos partes. Digamos, por un lado, tenemos registros históricos de investigación, de experimentación, aunque
tengamos miedo de usar esa palabra, con seres humanos desde tiempos Claro. muy remotos, muy, muy remotos, tan remotos como la propia Biblia. ¿Sabías que dentro del capítulo Vaya. primero del libro de Daniel del Antiguo Testamento hay una referencia sobre un experimento que hizo Daniel justamente comparando dos dietas? Y donde demostraba que una dieta a base de leguminosas y agua era más saludable que la dieta que ellos llamaban de los ricos, de vino y quesos. Entonces es muy interesante encontrar registros que datan desde entonces. Asimismo, en China, que sabemos muy bien, la cultura tradicional china es bien conocida por sus remedios basados en la herbolaria. Y entonces también tenemos registros de mucho tiempo antes de Cristo, 1150, 1130, en donde se documentaba el efecto terapéutico de ciertos extractos de plantas. Entonces, digamos que como que hacer, ¿no? Eh, basado en la curiosidad, el poder confirmar si una intervención podía ayudar a mejorar la vida de las personas, hay registros desde hace mucho tiempo, lo cual contestaré en esta segunda parte, que tiene también mucho que ver y mucha diferencia cuando realmente empezó a exigirse como un requisito regulatorio para que una autoridad sanitaria en cualquier país del mundo autorice que un medicamento pueda ser utilizado por millones de personas, pues se tiene que llevar evidencia de que ese medicamento o dispositivo médico realmente funciona y es seguro para la población. Entonces, como un requisito, que realmente todas las autoridades demanden documentos que prueben esta eficacia y seguridad, tiene relativamente poco. Con relativamente poco, pues sí me refiero a por lo menos mediados del siglo pasado, ¿no? Para muchos de los que, Reciente. sí, bastante reciente, para muchos de los que somos profesionales de la salud, asociamos muy frecuentemente un gran hito, ¿no? La famosa tragedia de la talidomida, cuando un medicamento, por no haberse probado en personas antes de salir al mercado, pues generó malformaciones congénitas. Era un medicamento que se usaba además, imagínate, para el tratamiento de las náuseas de la mujer embarazada. Y los efectos fueron catastróficos porque justamente los niños que nacieron de las mamás que se expusieron a ese tratamiento tuvieron graves trastornos, focomelia, amelia, que es la falta de desarrollo de las extremidades tanto superiores como inferiores. Entonces, si bien ese famoso hito en la historia se asocia con el nacimiento de la farmacovigilancia, también debemos reconocer que es el nacimiento de la obligación regulatoria de que los medicamentos que se van a utilizar en las personas hayan previamente demostrado su eficacia y seguridad en una etapa de investigación clínica. Entonces, realmente eso ocurre de forma regulada y obligatoria desde 1950, relativamente, como lo comentabas, muy reciente. Sin duda alguna es una historia pues bastante larga, ¿no? Uno no se esperaría que desde la Biblia, por ejemplo, ¿no? Yo no tenía idea que en ese libro vinieran referencias a experimentos y sobre todo un muy curioso experimento, ¿sabes? O sea, eso de dividir la dieta de los pobres versus la dieta de los ricos. Vaya, ¿quién lo habría imaginado? Muy de moda todavía eso, pero sí. Y oye, ¿cuándo es que se decide iniciar un ensayo clínico? O sea, ¿en qué momento alguien dice, ¿sabes qué? Creo que es el momento de empezar con un ensayo. O sea, ¿cuándo se decide eso? Muy bien, Diego. Llevar una nueva solución terapéutica, diagnóstica, de rehabilitación, paliativa a la salud humana o animal incluso. Tiene que ver con muchos factores económicos, ¿sabes? Em, no es nada barato realmente reunir toda esa evidencia a la que nos hemos referido continuamente hasta darle la certeza a una autoridad como en nuestro caso COFEPRIS de que permita la comercialización de ese medicamento. Es una historia larga llegar hasta ese punto y es además una historia muy costosa. Entonces todo empieza pues tratando de resolver o traer alternativas más efectivas de las que ya existen en el mercado.
Debemos reconocer que cada vez son menos los padecimientos que no tengan alguna alternativa de tratamiento. Sin embargo, sí que las hay, ¿no? Y que al día de hoy, pues solamente tienen tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida, no propiamente para curar la enfermedad. Entonces, explorando ese universo de enfermedades, pues se decide investigar una molécula que puede ser de origen farmacoquímico, le llamamos, ¿no? De un origen natural de alguna planta, ¿por qué no? Puede ser por síntesis, pueden ser de los nuevos medicamentos biotecnológicos, ¿no? En donde ya hay de por medio técnicas de ingeniería genética muy complejas y que finalmente se desarrollan con la idea, insisto, de mejorar los tratamientos ya disponibles. Entonces, arranca una carrera que inicia desde un laboratorio, como nos lo podemos imaginar, ¿no? Con matraces, probetas, vasos de precipitado, con gente con sus batas, probando, aislando esos productos, caracterizándolos, hasta asegurar que es un producto lo suficientemente puro como para asegurar que es un componente bien establecido, bien conocido. Posteriormente, necesita llevar a cabo distintos estudios en animales, que es lo que se conoce como investigación preclínica, para poder empezar a reunir información de que realmente ese medicamento o dispositivo médico pudiera lograr el efecto deseado. Es hasta después de digamos, resuelta esa etapa preclínica, en donde se incluyen estudios de toxicidad crónica, subcrónica, que entonces podemos tener certeza de que podemos dar, yo siempre digo, un salto cuántico para pasar de investigar en roedores, tal vez en algunos simios, en los casos más complejos, al ser humano. Entonces, ¿cuándo se decide hacer un ensayo clínico? Cuando ya por lo menos transcurrieron, sabes, no menos de 10 años de investigación básica Vaya. y preclínica, y que tenemos elementos para ir con seguridad a la investigación con personas. Vaya, no me imaginaba que hubiera una ventana de tiempo tan amplia antes de iniciar con la investigación en humanos. Sobre todo porque ha habido como que cierto estigma alrededor de la investigación clínica y se llegó a pensar, ¿no? Que casi así saliendo del matraz, órale, vamos a probarla en humanos, ¿no? Pero hablaremos de eso un poquito más adelante porque, ¿sabes? Me dejaste con la curiosidad de que mencionabas que es costoso, ¿no? Es un camino costoso. ¿Cómo cuánto cuesta así aproximadamente un ensayo clínico de que se inician las pruebas hasta el final, ¿no? Que ya está a punto de salir la molécula al mercado? ¿Te refieres solo a la etapa clínica? Ajá, sí, solo la etapa clínica. Ok, mira, de lo que se tiene un registro muy preciso, de acuerdo a datos provistos por AMIF, la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica, es que llevar un medicamento al mercado, desde el laboratorio y hasta la farmacia, cuesta $1 billón. Recordando Solo que la fase clínica. no, desde el laboratorio Ah, desde la, hasta sí. la farmacia, todas las etapas, básica, preclínica y clínica, $1 billón. Vaya. Recordando que para los estadounidenses 1 billón son 1,000 millones. ¿Sí? Sin embargo, de ese $1 billón también está claramente demostrado que cerca del 40% es la inversión de la etapa clínica, fases 1, Okay. 2 y 3. Es la etapa Vaya. más costosa, Diego, la investigación con personas. Sí, por supuesto, estamos hablando de números mayores. Entonces, eso me lleva a pensar que, pues, no cualquier organización así inicia un ensayo clínico. Lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quiénes hacen investigación clínica? Por los números, puede ser gobiernos, industrias. ¿Quiénes son aquellos que hacen ensayos clínicos, Miri? En efecto, una inversión del tamaño que te acabo de dar, de la magnitud de $1 billón, no, digamos, puede llevarse a cabo por cualquier entidad. Hay una clara limitante económica. Es y ha sido siempre la industria farmacéutica como sector productivo la que principalmente tiene los recursos suficientes para acompañar el desarrollo de un nuevo medicamento o dispositivo médico. Sin embargo, es una realidad
que no necesariamente eso significa que desde el descubrimiento, síntesis o aislamiento, digamos, del principio activo, es una labor solo de la industria farmacéutica. Claramente son investigaciones que se llevan a cabo en entidades académicas, universidades, en institutos nacionales de salud en el mundo, en donde muchas veces esta investigación básica surge, nace. Y entonces debe de hacerse un proceso de lo que conocemos como transferencia de tecnología para entonces asegurar que ese descubrimiento de laboratorio puede pasar a manos de la iniciativa privada, quien tendrá los recursos suficientes para llevarlo a un feliz puerto, ¿no? Entendido como que finalmente llegue al mercado como una solución al alcance, digamos, ¿no? De los pacientes que lo necesiten. Entonces, yo te diría que de hecho un ejemplo claro ha sido toda esta situación de las vacunas para la atención de la COVID-19, cuyas plataformas base pues fueron provistas por universidades. No fueron provistas por los grandes laboratorios farmacéuticos que hoy reconocemos como los dueños de estas vacunas. Okay. Entonces, hay un trabajo de colaboración, un concepto que a mí me gusta mucho siempre referir, que es el de la triple hélice, en donde un trabajo alineado entre tres actores fundamentales, que son los gobiernos, las universidades o entidades académicas y el sector productivo, entendido en nuestro caso como la industria farmacéutica, lo que puede llevar realmente a salir del laboratorio y llegar, insisto, a una farmacia. Sin embargo, contestando puntualmente tu pregunta, ¿quién lleva a cabo, quién patrocina la etapa de investigación clínica, ya habiendo discutido que es la etapa que requiere una mayor inversión económica? Es sin duda la industria farmacéutica. Ok. Justamente hoy en la mañana estaba pensando, ¿no? Rara vez mencionamos la segunda parte del nombre de las vacunas. No recuerdo bien que la vacuna de AstraZeneca, pues su nombre oficial es Oxford AstraZeneca, ¿no? Porque fue precisamente esta universidad la que inició con toda la investigación principal. Y oye, hablando un poquito más del proceso de iniciar un ensayo clínico, ¿cómo es que se consiguen a los participantes para estos ensayos clínicos? O sea, ¿van de puerta en puerta? ¿Se hace en algún centro especial? ¿Ellos se encargan de reclutarlos? Porque pues, yo no recuerdo haber visto a lo mejor, no sé, en la tele, en el radio o en ads de Facebook, ¿no? Oye, te invito, bueno, recientemente con lo de la vacuna patria, ¿no? Pero son casos aislados. Entonces, ¿cómo es que se consiguen a los participantes para estos ensayos clínicos, Miri? Muy bien, déjame ir un pasito para atrás. Ya les hablé, grosso modo, de la investigación en laboratorio, ¿no? La fase de investigación básica. Luego pasar a las especies animales, que se parte incluso desde experimentos in vitro, que les llamamos, ¿no? Sobre cultivos celulares, para luego evolucionar a experimentos in vivo, en el animalito íntegro, completo. Teniendo ya evidencia suficiente de que podemos dar ese brinco, salto cuántico a los seres humanos, empieza también un desarrollo que está diferenciado en tres fases. Los estudios clínicos fase 1, que se conocen como el primer uso en humanos, que son grupos reducidos de voluntarios sanos, donde queremos caracterizar cómo responde, digamos, el organismo humano ante este nuevo medicamento o dispositivo potencial. Una vez que tenemos la certeza de que es un producto relativamente seguro, avanzamos a una fase 2, en donde ya propiamente se estudia el medicamento dispositivo en los enfermos a los que va dirigido ese nuevo insumo para la salud. Suelen ser miles de pacientes, ¿no? Dependiendo claramente de un ejercicio estadístico, pero generalizando, suelen ser varios miles de pacientes para terminar con una fase 3, que es un estudio mucho más amplio, donde el tamaño de muestra llegan a ser de hasta 10,000 pacientes, ¿no? Y en donde ya se compara ese nuevo medicamento potencial con la alternativa o estándar de oro disponible para el tratamiento en cuestión, ¿no? Para la enfermedad en cuestión. Entonces, ¿cómo conseguimos a esos voluntarios, sean sanos, sean enfermos, para ser participantes de un estudio clínico? Esa es una pregunta básica.
De ahí que muchas veces se use de forma peyorativa el término de conejillo de indias, ¿no? Es que Sí, entonces los voluntarios son tratados como conejillos de indias. A ver, claramente es un experimento, claramente no hay ninguna certeza de que las cosas van a salir bien. sí, claro. También claramente no vamos a ciegas, ya hay años de investigación previa que permiten ir con pies de plomo, ¿sabes? Tomando las precauciones necesarias por lo que se conoce hasta ese momento. Hay un diseño que siempre va a anteponer la seguridad de todos los participantes al resultado del estudio. Eh, pero en todos los estudios clínicos, sin importar la fase, pues claramente lo fundamental es conseguir a ese participante. Entonces, la investigación clínica suele conducirse a través de centros de investigación, que son establecimientos de atención médica. Me refiero a consultorios que pueden ser de medicina general, de medicina especializada, hospitales de primero, segundo, tercer nivel, que funcionan en pleno cumplimiento con la regulación sanitaria vigente, y donde el responsable es un médico que puede ser especialista o subespecialista de la enfermedad que se está estudiando y que tiene a su alcance una población de pacientes por su propia práctica médica de rutina. Ok. ¿Cómo se allega ese investigador, ese médico de voluntarios al estudio clínico? Pues invitándolos a participar en el estudio clínico de forma inmediata con los pacientes, son sus pacientes, a quien les tiene que platicar sobre lo que es el protocolo de investigación, en qué consiste el protocolo de investigación, y tras un proceso crítico en la investigación clínica, que es el proceso de consentimiento informado, donde se le hace saber con lujo de detalle en qué consiste su participación, qué se espera de su participación, que se hace frente a 2 testigos y donde libremente, tras habérsele resuelto todas las preguntas que el paciente pueda tener, decidirá si participa o no participa. Entonces, esa es la manera, digamos, inmediata de conseguir voluntarios para los protocolos de investigación a través de los pacientes del investigador o de los pacientes que se atienden de rutina en el centro de investigación, pero también hace referencia a una práctica cada vez más común. Hace referencia por el tema de la vacuna patria, pero la verdad es que estas estrategias de reclutamiento de pacientes en investigación clínica han existido siempre. Pueden ser desde simples carteles, ¿no? Afuera de los establecimientos, de los consultorios, de los hospitales. Pueden ser estrategias ya difundidas en redes sociales formalmente, todas las que conocemos y que son muy efectivas para llegar a la población. Hay países en donde se hacen programas de radio, en donde hay comerciales de televisión, en donde se hace del conocimiento que hay un estudio clínico, y hay países, sobre todo muy desarrollados, en donde ya los pacientes están interesados y proactivamente van y buscan un ensayo clínico que puede ayudarlos a atender su enfermedad. Ok. Vaya, y oye, este es un proceso bastante complejo y me lleva a pensar que la pandemia, con todo esto de las medidas sanitarias, las cuarentenas obligatorias, a niveles tan extremos como en China, ¿no? De personas siendo arrestadas en las calles, pues eso debió complicar drásticamente todo este proceso, ¿no? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué representó la pandemia que seguimos viviendo para el mundo de la investigación clínica, mire? Fue una oportunidad histórica para dar a conocer la relevancia y el impacto de esta noble labor de la investigación en seres humanos, justamente para poder atender, resolver problemas de salud pública que pueden volverse tan críticos como lo ha sido esta emergencia sanitaria en la que vivimos desde hace más de 24 meses. Entonces, antes que otra cosa, Diego, fue esa gran oportunidad de que a cualquier cristiano, cualquier hijo de vecino, se sienta más cercano de lo que es la investigación clínica. Antes de eso, pues generalmente son solo los profesionales de la salud, ¿no? Cualquier
médico, químico, farmacéutico, veterinario, los que estamos como más familiarizados con que, claro, yo receto esto, pero detrás de la receta hubo Sí, una ¿no? Todo lo que hay. labor, claro. Pero fuera de eso, una persona, digamos, eh, común y corriente, cualquier enfermo, difícilmente sabemos lo que hay detrás. Y fue justamente esta crisis de salud mundial lo que dio esta oportunidad de acercar la importancia, el valor de la investigación clínica para asegurar que tenemos alternativas de diagnóstico, tratamiento, prevención, como fueron las vacunas a la salud humana. Y oye, hace un momento mencionabas algo que está muy relacionado con esto, ¿no? ¿Qué opinas del estigma que hay alrededor de la investigación clínica? Y mencionabas esto de los conejillos de Indias. Y precisamente siento que el hecho de que esté tan alejado, ¿no? Como de la población en general, el mundo de la investigación clínica, que no sepan qué hay detrás del medicamento que se están tomando, pues es uno de los factores que alimentan este estigma. Pero ¿qué otros factores crees que favorecen que la gente tenga esta visión extraña del mundo de la investigación clínica, ¿no? Que hasta le dé miedo, tal vez? Claro, son muchos factores, Diego. Debemos todos reconocer, ¿no? Las grandes atrocidades que se cometieron, ¿no? En nombre de la ciencia, en escenarios tan conocidos como la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿No? Los experimentos nazi que nos cuentan en la formación tal vez hasta básica. Yo recuerdo desde mis clases en la secundaria, en la preparatoria, el saber pues este tipo de investigación carente de toda ética, en donde, vamos, sin que hubiera de por medio justamente este proceso de reconocer la autonomía y la independencia de otro ser humano para decidir eh, concienzudamente si participa o no participa en un experimento, es sin duda un hito histórico que nadie debemos olvidar. Fue justamente gracias a esa situación que fue lo suficientemente grave como para enjuiciar, ¿no? A todos los involucrados, estos médicos alemanes que fueron partícipes de esos experimentos y que además dio origen al primer código de ética en investigación en seres humanos, la famosa Declaración de Helsinki. Entonces, creo que debemos reconocer que como humanidad somos capaces, muy capaces, de hacer cosas atroces y que justamente reconociendo esa capacidad hemos ido evolucionando, construyendo códigos éticos que han ido madurando cada vez más hasta convertirse en regulaciones de carácter obligatorio, ¿no? Sancionables por las autoridades en cada país del mundo, y que hoy por hoy prácticamente, si no imposible, sí se vuelve bastante complicado el realizar una investigación que no se adhiera completamente a estos códigos éticos, a la regulación sanitaria. Entonces, yo diría que mucho de este miedo que tal vez genera, ¿no? El escuchar la palabra de experimentación en seres humanos, pues tiene su origen en que francamente sí ocurrió alguna vez, pero que al paso del tiempo nos ha faltado difundir la gran cantidad de controles que se han ido Claro. incorporando para asegurar que no se repita nunca más una experiencia como esa, ¿no? Actualmente, pues existen distintas instancias que, insisto, siempre pondrán como prioridad al individuo. Nada de que en pro de la ciencia se vale lo que sea, el fin justifica los medios, no. Hay comités de ética que existen justamente para velar que los derechos, el bienestar de todos los sujetos participando en un estudio de investigación clínica sean respetados. La propia autoridad sanitaria tiene esa misma obligación. Entonces, creo que debemos aprovechar justamente que la pandemia nos puso en el ojo del huracán, que hoy ya mucha gente sabe que para llevar un medicamento, un dispositivo al mercado es indispensable probarlo previamente en seres humanos. Y que sí, eso es un experimento.
No le vamos a cambiar el nombre porque esa es la palabra correcta, experimentación en seres humanos. Pero que existen muchas reglas de carácter ético, de carácter normativo, que asegurarán que ninguno de sus derechos sea sobrepasado. Qué importante es este punto final, Miri. La verdad, yo concuerdo al 100. Creo que nos ha hecho falta mucho trabajo en cuestiones de divulgación, porque sin duda alguna la cultura pop nos está rebasando. O sea, no es raro encontrar una película en donde se encuentra al científico loco, ¿no? Con los niños, los pobres humanos encerrados en jaulas y este sujeto ahí inyectándole sustancias desconocidas para ver qué pasa. Entonces creo que nos ha faltado mucha labor de divulgación para llevar precisamente esto de que hay una ética, no hay comités, hay un equipo enorme detrás de cada investigación que se asegura que se lleva a cabo bajo los más estrictos códigos de ética y seguridad. Y ya para cerrar un poquito este tema, podríamos yo creo que seguirnos aquí por horas, ¿no? Es un tema extensísimo, muy interesante, muy apasionante. Para aquellas personas que nos estén escuchando y aún no se animen, ¿no?, a entrar al mundo de la investigación clínica, que a lo mejor tengan sus dudas, ¿qué se necesita para iniciar una carrera dentro de la investigación clínica y por qué elegir esta área? Muy bien, Diego. Voy a poner mi propio ejemplo para responderte esa pregunta. Excelente. Yo soy hija de un médico y una antropóloga social. Yo crecí viendo a mi padre curar gente, ayudar gente. Crecí viendo a mi madre preocupada por mejorar su entorno a través de la formación de sus hijas. Y yo siempre quise, ¿sabes?, trabajar para desarrollar nuevos medicamentos. Siempre tuve muy claro que esa era mi misión en la vida. Al paso de mi formación universitaria, tuve la oportunidad de participar activamente en distintos tipos de investigación, tanto básica como preclínica. Y yo veía que ese esfuerzo no me alcanzaba para llevar al mercado una nueva solución de salud. La gente no se cura con publicaciones. La gente no se cura con grados académicos. Las personas nos curamos con alternativas disponibles en el mercado. Entonces yo sabía que me hacía falta algo más y tuve que dar ese salto cuántico, dejar el laboratorio, dejar la universidad para irme al sector industrial y contribuir desde allí a cerrar esa brecha, a participar activamente en consolidar toda esa evidencia en seres humanos de que ese nuevo medicamento o dispositivo médico realmente funciona. Entonces, para mí, una carrera en investigación clínica es justamente esa oportunidad de poder apoyar al desarrollo de nuevas soluciones de salud. ¿Qué se necesita? Uno, conocerlo. Particularmente en México creo que vemos eso muy distante. Todos los egresados de carreras de ciencias de la salud que no nos dedicamos directamente a la atención del paciente, que nos dedicamos al desarrollo de insumos para la salud, parece que lo vemos lejos. Creemos que eso nada más se lleva a cabo en países del primer mundo. Entonces es fundamental que todos sepamos que la investigación clínica se hace en México. Claro que se hace. Somos partícipes de muchos estudios clínicos, particularmente fase 3. Necesitan conocer que existe, 1. 2. Asegurarse que tienen todas las competencias técnicas que les aseguro la universidad no nos da. Adentrarnos en todos estos conceptos de metodología de la investigación, de la bioética y de la regulación sanitaria, que en su conjunto es la fórmula que permitirá construir junto con la industria farmacéutica estas soluciones de salud. Qué gran frase acabo de escuchar y ciertamente hasta debería de estar en una placa dorada al frente de todas las facultades de salud, ¿no? La gente no se cura con artículos ni títulos académicos. Una frase para recordar en todo momento. Me gustaría cerrar con esta pregunta, Miri. ¿Cómo surge la idea de crear un podcast, ¿no? Saliéndonos completamente del tema de la investigación clínica, ¿cuál es el objetivo de este podcast? ¿Por qué estamos haciendo estos encuentros y los que vienen, claramente? APEIC surgió
con una misión muy clara. No solamente profesionalizar, como lo dice nuestro nombre, a todos aquellos que nos hemos especializado en la investigación clínica farmacéutica. Queremos realmente contribuir activamente en acercar esta noble labor a todos. Cualquier ser humano en algún momento seremos pacientes. Y es fundamental que podamos contribuir a romper los paradigmas que existen sobre esta labor de la investigación clínica. El podcast surge como una idea para ayudar a la población en general a estar más cerca de lo que es la investigación clínica, a poder llegar a todos aquellos recién egresados de ciencias de la salud que han escuchado, porque insisto, la pandemia nos puso en el centro de la foto, y que sepan qué hacemos, que entiendan mejor, que no se imaginen, ¿no?, que estamos todo el tiempo como un científico loco en un laboratorio, no, pero que al final de cuentas, fuera del laboratorio, sí que participamos activamente en mejorar la vida de miles de pacientes. Ese es el objetivo, Diego. Me encanta, Miri. Y para todos los que están escuchando, pues ya lo saben, esto es lo que queremos lograr con este podcast y esperemos que en cada capítulo pues se cumpla ese objetivo. Y además me encantó la historia que me contaste sobre tu padre y tu madre, porque rara vez creo yo que tenemos la oportunidad de escuchar lo que hay detrás de aquellas personas en las ciencias de la salud, ¿no? Vemos programas, vemos series, podcasts, entrevistas, donde se habla de la regulación, de por qué hizo aquello, por qué hizo esto, la estrategia de los ensayos clínicos, pero rara vez hablamos de qué mueve a cada una de las personas que se dedican a eso, ¿no? Y creo que sería, no sé, increíble poder cerrar cada uno de los episodios, ¿no? Una gran idea. Cerrar cada uno de los episodios con esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué significa tu trabajo para la persona que está aquí, ¿no?, compartiendo este espacio con nosotros? Pues muchas gracias, Miri, de verdad este episodio me encantó y pues este es tu podcast, el micrófono abierto para cuando desees regresar a compartirnos un poco más de toda tu vasta experiencia. Gracias a ti, Diego, por ayudar a PEC a hacer esto una realidad. Y sí, que es una invitación a que nos escuchen, a que compartan con sus conocidos los episodios y que vayamos haciendo cada vez una red mucho más amplia de afiliados a la investigación clínica farmacéutica. Pues con esto cerramos el primer episodio de APEIC, el podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Y estén al pendientes de las diferentes redes sociales de APEIC, @APEICAC en Facebook, @APEIC1 en Twitter y APEICAC en LinkedIn. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como @DAHurtado0. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos en el siguiente episodio.